Hola, hola, muy buenos días. Espero que se encuentren todas muy bien. Pues Dios es bueno y gracias a Él que estamos vivas, que estamos en una casa, bajo un techo, que tenemos alimento y que no nos ha faltado nunca, ¿verdad? Y a pesar de que estamos viviendo épocas sumamente difíciles, Dios sigue siendo muy bueno. Ok, pues vamos a dar inicio. El tema que vamos a ver el día de hoy es el materialismo. Y miren qué interesante es, porque la Biblia menciona que cuando el Señor estuviese cerca a su venida, a su segunda venida, íbamos a estar como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, comprando y vendiendo, casándose y dándose en casamiento, y se refiere en comprando y vendiendo a que el materialismo iba a estar a todo lo que da. Y nos damos cuenta que sí estamos. Yo recuerdo cuando era niña, hace unos poquitos años, que nos entregaban, por ejemplo, reloj. Yo tendría 11 años cuando tuve mi primer reloj y nada más lo usábamos para los domingos. Tenía un par de zapatos de esos Dingo de charol bien bonitos, y también era para fines de semana y fiestas. Pero y en la escuela, ¿qué tal? No nos daban otro cuaderno si no estaban bien completitas las planas y sin rayar y sin echar a perder nada. Los lápices, recuerdo que los entregábamos ya cuando nuestra manita apenas podía escribir, nos cambiaba mi mamá el lápiz y así teníamos lo que necesitábamos. Pero ahora nuestra juventud y nosotros mismos nos vamos por la ilusión de tener cosas cada vez más y más. Y aunque tengamos 10 lápices, queremos el 11º. Y aunque tengamos 2 relojes, queremos un tercero o un séptimo. Y así sucesivamente queremos cada vez tener más cosas, porque a veces pensamos los seres humanos que cuanto tienes, eso es lo que tú vales. Y vamos a ver qué es lo que dice Dios en relación a esto, lo equivocadas que podemos estar. Nuestra próxima clase es muy posible que veamos temas sobre la pasividad. La siguiente sería sobre la incredulidad y posiblemente con esto terminemos este pequeño curso de Más que Vencedoras. No van a ser en total las 10, me brinqué algunas porque son temas que ya vimos en meses atrasados anteriores. Pues, ¿qué les parece si iniciamos? Como introducción vamos a iniciar de esta manera. Hace un tiempo se publicaron algunos resultados de encuestas en los Estados Unidos. Ya ven que en ese país se guían mucho por encuestas. Y en estas arrojaron un gran número de personas a las cuales se les hacían preguntas como esta. ¿Qué estás dispuesto a hacer para ganar $10,000 en un día? Las respuestas fueron muchas y sorprendentes y de todos colores y sabores. Pero algo que llamó la atención fue lo que les voy a continuación a decir. Dos de cada 4 personas encuestadas dijeron que serían por esa cantidad, arriesgarían abandonar a su familia. Y casi el mismo número dijo que aún llegarían hasta prostituirse, si lo están oyendo bien, hasta prostituirse durante una semana por esa cantidad. Otro número muy elevado
comprobado de personas dijeron que estarían dispuestos a dejar a su cónyuge y otros que estarían por esa cantidad a vender un hijo. Qué tremendo. Y así nuestra lista, la lista de esta encuesta es grande y muy diversa, pero podemos escuchar cosas que nos sorprenden. Escuchar decir que por 300 pesos un sicario va y mata a alguien es impresionante. Por poco dinero, es de veras inaudito lo que estamos viviendo. Pues todo esto que es de lo que estoy hablando es difícil de comprender, pero es una realidad. Y llegamos a la conclusión que el amor al dinero es una raíz muy fuerte que los hombres guardamos dentro de nosotros, y el Señor quiere venir a que le permitamos arrancar esas raíces del fondo de nuestra vida, de nuestro corazón, ya que son sumamente dañinas, y de eso es que vamos a hablar. Por otro lado, no seamos ingenuos. No tenemos que haber llegado nosotras a tales extremos como el número de personas encuestadas de tener un problema tan grande con el materialismo, llegar a hacer cosas atroces por dinero. En esta lección veremos cómo el materialismo es un verdadero problema, tanto de los que no tienen dinero como los que tienen dinero. Porque a veces decimos, sí, eso es para los adinerados. Pues vamos a ver que no. En la primera carta a Timoteo 6:10, el Señor dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y veamos y vamos a hacer énfasis que no es en sí el dinero. El dinero es un medio, ese no tiene vida, ¿sí? El dinero no nos hace felices, sino que el amor al dinero es el verdadero problema. Recordemos algo muy bonito que apenas leí. Recordemos que las cosas terrenales, o sea, materiales, que son temporales, no llenan un corazón que fue hecho para el cielo. Nuestro corazón fue hecho para vivir eternamente en el cielo. Y en Juan 14:2, el Señor Jesucristo está hablando con los discípulos, diciéndole que Él ya se va a ir, dando a entender que su muerte era muy próxima. Y en Juan 14:2 les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los diría. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. El Señor hace 2000 años pasadito se retiró de este mundo terreno y está preparando un lugar para nosotros. Y la verdad es que nuestro tesoro mayor ya lo tenemos aquí, pero lo vamos a poder ver cara a cara cuando estemos en su cielo, en su casa, de manera definitiva, porque nuestro tesoro mayor, nuestra riqueza, es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Y eso es hermoso, ¿verdad? Pues voy a comentarles ahora acerca del materialismo lo siguiente. Cuando pensamos en la palabra materialismo, pensamos muchas veces solo en el amor al dinero, que viene siendo la avaricia. Obviamente sí incluye todo esto, pero en esta lección vamos a ver que incluyen otras cosas
¿Qué más incluye el materialismo? Pues vamos a ver lo que son prioridades, lo que son los propósitos y metas mal enfocadas. Cuando las prioridades de nuestra vida son cosas materiales, nuestros pensamientos y nuestros planes se enfocan principalmente en eso, en cosas temporales. Y entonces somos materialistas. Lo que el Señor quiere en esta lección es que nuestra mirada ya no esté tanto puesta en mí, en el aquí y en el ahora, sino que veamos más allá como la ayuda al prójimo y también de que como lo que estamos aprendiendo y haciendo aquí van a ir directamente como a un banco celestial donde ya tenemos allá nuestro tesoro seguro. Así que el materialismo únicamente es, ya vimos que no es un problema para la gente con dinero, de ninguna manera. Esta es una debilidad tanto para ricos como para pobres. En el Evangelio de Lucas 12:15, por si desean anotar, espero que tengan a mano Biblia, cuadernito y lápiz o pluma. Lucas 12:15 dice lo siguiente, lo dijo el Señor Jesús: miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales. En el mundo, ya en clases pasadas vimos que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. En el mundo la gente dice cuánto tienes, cuánto vales. Y aquí el Señor nos enseña todo lo contrario. Dice que tu valor no estriba en la abundancia de los bienes que posees, porque tenemos un tesoro más grande, como acabamos de ver. Nuestro tesoro mayor es Cristo, y eso, cuando lo amas, cuando logras entender quién es Él verdaderamente, que es real en nuestras vidas, lo llena todo, y Él nos va a añadir todo lo que nosotros necesitamos. ¿A poco no Dios ha sido bueno con cada una de nosotras y no nos ha faltado nada? Aunque en algunas ocasiones pensamos que sí nos falta, pero conforme vamos conociendo al Señor, vamos viendo que su trato amoroso para con nosotros muchas veces consiste en retirarnos incluso aquellas cosas que valoramos mucho, para saber si realmente sin eso nosotros le seguimos amando, ¿sí? O nada más estamos por conveniencia. Porque la verdad es que ni a ti ni a mí nos gustaría que nadie, y mucho menos nuestros seres amados, incluyendo familia, hijos, nos amen por lo que tenemos, por lo que les damos, sino por quienes somos. Creo que hasta ahí vamos claras, ¿verdad? Entonces el Señor es muy enfático y dice que nos guardemos de todas estas cosas. Hace muchos años, para evangelizar se repartían unos folletitos, como en la actualidad se reparten folletos. Pero este folleto se llamaba Su único error. Y vamos a ver de qué trata y cómo nos identificamos con el personaje de este folletito. Empezaba cuando tú veías este folletito pequeño con un dibujo que tenía a un señor bajo la lluvia con una leyenda que decía así: llevaba su paraguas cuando llovía.
Aquí habla en tiempo pasado. Lo que nos indica es que nos va a narrar algo. Llevaba su paraguas cuando llovía. Después das vuelta a la página y ves a este mismo hombrecito que se estaba cepillando sus dientes y una leyenda que decía se cepillaba sus dientes 2 veces al día. Y así sigue el folleto contando la vida de aquel señor. Se hacía examen médico 2 veces al año. Dormía con las ventanas abiertas. Seguía fielmente una dieta con bastantes vegetales frescos. Dormía por lo menos 8 horas cada día, cada noche. No fumaba, no tomaba y estaba preparado o preparándose para vivir 100 años. Y más abajo decía con letras grandes, pero su funeral será el miércoles. Qué tremendo, ¿verdad? Termina la historia diciendo, su único error fue que se olvidó de Dios y vivió como si este mundo fuera todo. La palabra del Señor en Marcos 8:36 dice claramente que de qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, o sea, si gana mucho dinero y pierde su alma. Y así nos pasa muchas veces a cada una de nosotras o de nosotros si eres varón. Pasan años y años y años haciendo, comprando, teniendo propiedades. No gozamos a la familia, minamos nuestro cuerpo con trabajo y no nos preparamos en universidades, en escuelas técnicas, en el oficio que tienes, te preparas, para eso estudias, pero difícilmente, porque nuestros padres no lo sabían, no nos prepararon para el reino de Dios, para lo eterno. Y eso es muy importante. Así que si el día de hoy el Señor nos ha convocado a estar reunidas en vivo y a todo color, es precisamente porque el Señor quiere decirnos, fulana, sutana, perengana, no quiero omitir nombres, detente, escucha, que es la palabra Selah, detente, yo quiero hablarte de algo eterno, de algo importante para lo cual casi nadie se prepara, pero yo, dice Dios, estoy muy interesado en que tú conozcas lo que hoy te voy a decir. Espero que se esté entendiendo esto muy bien y vamos a continuar. Si tu vida solo consiste en levantarte en la mañana para ir a tu trabajo o a tu escuela o a aquella actividad que tienes mucho tiempo haciendo, pero sobre todo trabajo, para tener que comer, que vestir, para tener dónde vivir, etcétera, etcétera, y al día siguiente haces lo mismo y así se repite tu vida año tras año, tú también estás cayendo en la trampa del materialismo como el hombrecito del folleto. Y la verdad es que todos en algún momento de nuestra vida caminábamos en esa área, en el materialismo. La pregunta es, bueno, ¿y si ya estoy en esto, puedo escapar de ello si no conviene? El Señor nos dice, claro que sí.
tu vida puede tener un verdadero sentido. Entonces, la pregunta de muchas veces aquí, en días pasados vimos la importancia de no ser perezosos. El perezoso siempre se mantiene pobre, ¿verdad? Y hasta por pereza no acepta a Cristo y pierde su alma. Y ahora vemos el otro extremo, es el que trabaja para tener muchas cosas materiales. Dios quiere que nosotros encontremos un equilibrio, y el equilibrio es Cristo en nuestra vida, para que podamos vivir al estilo de Cristo y no al estilo del mundo. ¿Y cuál es el estilo de Cristo? Pues es un mundo al revés. El mundo va para allá y Cristo nos lleva para la derecha. El mundo a la izquierda y el Señor a la derecha, por mencionarlo de alguna manera. Entonces nos hacemos una pregunta y es válida. Luego entonces, ¿tengo que ser pobre para cumplir con las ordenanzas de Dios? Muchos años grupos de personas lo malinterpretaron vistiendo la misma ropa toda su vida cuando dedicaron su vida a Dios. Tenemos como gente que anda como uniformada, tapada la cabeza y un hábito así, tanto hombres como mujeres. Gente que se fue a conventos, que se fueron como asilos muy apartados en pobreza. ¿Será esto lo que Dios quiere para nosotros? Yo siempre me preguntaba esto. Pues si Dios hizo las telas, mis papás vendían telas y pues había una infinidad de telas, colores. Y decía yo, qué bonitas telas. ¿Será esto lo que Dios quiere, que siempre estemos como uniformados, o toda esta diversidad es para que la disfrutemos? Y hoy caigo a la cuenta que esta diversidad Dios la puso, todo lo hizo bello y lo hizo hermoso para deleite nuestro, pero todo con medida, ¿sí? Entonces, al hablar de la trampa del materialismo, es muy común que uno piense inmediatamente en la necesidad de deshacerse de los bienes materiales y vivir en austeridad. Pero no se trata de esto. El materialismo no es un asunto de tener dinero, es un asunto de que el dinero te tenga a ti. Si tú observas en tu vida que el dinero te gana, entonces estás dentro del materialismo. Fijémonos muy bien en este texto, en Primera a Timoteo 6:10, y dice así: raíz de todos los males es el amor al dinero. Es una cita muy conocida. Y dice aquí claramente que el dinero no es la raíz de todo mal, sino el amor al dinero. Y se los repito, raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo que es más, Dios no quiere que sus hijos vivan en escasez y mucho menos en la miseria. Su voluntad perfecta es que seamos prosperados y que tengamos abundancia. Pero vamos a ver a qué se refiere esta abundancia. En Proverbios 22-24 dice: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Cuando tú eres humilde, cuando tienes un
temor reverente a Dios, un amor ferviente por Él, le obedeces, eres diligente, eres trabajador y llevas una vida estable. Vamos a poner el eslogan, todo con medida, pero con la medida de Dios, entonces vamos a vivir al estilo de Cristo, ¿sí? Y también aquí menciona que va a haber remuneración cuando nosotros estamos en el temor del Señor. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y más lagares rebosarán de mosto. Esto lo dice Proverbios 3, 9 al 10. Y si nosotros lo vemos en el terreno espiritual, podemos decir, ¿me estás hablando del diezmo y las ofrendas en mi congregación? Sí, efectivamente de eso también estoy hablando. Una persona que es generosa no solamente lo es con su familia o cuando ve que alguien está en necesidad, y volteo para allá porque ya está la calle, que está allá afuera con necesidad. Pero también es muy importante que no olvidemos que los diezmos y las ofrendas son muy, muy importantes y que el Señor nos lo pide. A veces decimos tal o el gobierno o tal persona me robó, y en Malaquías el Señor dice, pues ustedes me están robando a mí. Y el pueblo le dice, ¿en qué te estamos robando, Señor? Y el Señor responde, en sus diezmos y en sus ofrendas. Es importante, quiero hacer hincapié, que no dejen de dar sus aportaciones a sus pastores en sus congregaciones. ¿Por qué? Pues porque toda esta situación que es sumamente difícil, muchas congregaciones siguen teniendo sus locales rentados, aunque no, unos tienen un aforo muy pequeño y empiezan, otros todavía no tienen un lugar y andan buscando un lugar porque un año se cerró. Pero pensemos en lo siguiente, Dios no necesita tu diezmo, no necesita tus ofrendas, tú sí necesitas darlas, porque el Señor dice, denlo y pruébenme en esto y verán cómo yo abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunden. Y las bendiciones son de todo tipo. Es una gran bendición que los hijos que tenemos están vivos, que la gran mayoría no están enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no dejen de dar diezmos si queremos seguir escuchando la palabra de Dios. Es importante que de nuestros diezmos salga el sueldo para las personas que nos dan la palabra. Nuestros pastores comen, tienen gastos y están dedicados de tiempo completo a servir a la congregación. ¿De dónde saldría para aquellos queremos alguien de tiempo completo? Pues entre todos debemos, porque Dios lo dice, ofrendar para su sostenimiento y de las congregaciones también, de la luz, de todo el equipo que se utiliza. Así que ahí se los dejo de tarea. Reciben abundancia. Léanse Malaquías, por favor, que es el último libro del Antiguo Testamento. Y ahí van a ver cómo el Señor nos habla de los diezmos y ofrendas. Continuamos. Vamos a ver cómo el Señor quiere que nosotros tengamos esa abundancia con propósito. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas,
a fin de confirmar su pacto. Entonces claramente dice, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Tus riquezas no vienen de ti, porque a veces decimos, ¿y yo por qué tengo que darle gracias a Dios si lo que tengo a mí me ha costado? Pues el sudor de mi frente. Sí, nada más que se nos olvida que si no fuera porque Dios nos ha dado vida, nos ha dado manos, por Él respiramos y por Él somos lo que somos, es porque Él nos ayuda en todo. Aunque en el escenario de nuestra vida no lo pongamos malamente, no lo pongamos delante, Él está ahí en todo momento. Así que lo que somos, lo que tenemos es gracias a Él. Y esto está claramente escrito en Deuteronomio 8:18. Y aquí vamos a encontrar la clave, como Dios dice que cómo le habla en cuestión económica a su pueblo, a fin de que ellos puedan establecer y extender su reino aquí en la tierra. Otro punto que es importante, como acabo de decir, hay que dar. Cuando nos fijamos bien en las promesas bíblicas sobre la prosperidad, siempre existe una condición. ¿Y cuál es la condición? El dar. Tenemos que ser dadores alegres si queremos recibir la prosperidad de Dios. ¿Y por qué digo que dadores alegres? Porque lo que Dios ve es la intención de tu corazón. ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto meter la mano al bolsillo? Pues porque ese es nuestro Dios con D minúscula. Y el Dios del dinero en griego se escribe Mamón, el Dios del dinero. Entonces, Dios nos dice, ¿realmente me amas? Quiero ver qué tanto me amas con tu dinero. Y ahí es donde es difícil de meter la mano a la bolsa. Pero cuando realmente amamos a Dios, eso ya no es un impedimento, porque como sabemos que nuestro proveedor es Él, y que aunque te quedes con 2 pesos en la bolsa, Él va a proveer de diferentes maneras, no tengamos temor en el dar. Es más, mientras más damos, el Señor ve dónde está nuestro corazón. Entonces seamos dadores alegres y veremos cómo de todos lados recibiremos la prosperidad de Dios. Dice en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo, porque con la misma medida con que midas, os volverán a medir. ¿Qué significa dar una medida buena, apretada, remecida y rebosante? Les explico, yo un tiempo no entendía esto. Cuando tú tienes un recipiente y vacías, por ejemplo, azúcar, la vacías y ya se llenó y dices, ay, me quedó un poquito más que yo tenía destinado para meterlo en ese recipiente. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el trastecito y lo movemos y el azúcar va bajando, o lo que tú coloques, no líquidos, arroz, por ejemplo, o el Nescafé que lo vaciamos, ¿no? Y hasta le das golpecitos, ese es remecido, ¿sí? Y rebosante. Así es como el Señor quiere que nosotros le demos, que no solamente a lo que dio,
sino que digas, no, aquí todavía tengo un poquito más y si cabe, por supuesto, le vamos a vaciar un poquito más y le sigues moviendo hasta que ya quedó llenito. Eso y más se merece el Señor. Pero el Señor nos quiere llevar a algo más, no solo en los diezmos y ofrendas, sino en la ayuda al prójimo. Si yo ya, dice la palabra, si alguien te pide que le cargues su carga 1 milla, llévasela 2. Si alguien te pide tu capa prestada, regálasela. Sí, porque a veces hasta andamos pichicateando un suéter, ¿a poco no? Cuando tenemos 10 y la otra persona no tiene ni uno solo. Bueno, mal, es que tú no sabes que ese suéter que no me regresaron era muy fino, lo compré en las Europas, etcétera, etcétera. Son cosas materiales y es importante que aprendamos a despojarnos de ellas. Va a haber un día en que si estamos vivos, dice el Señor, cuando vean que yo regreso y están en la azotea, córranle al campo, no bajen por maleta ni cosas porque no va a haber tiempo. Va a haber días de gran persecución, no sabemos cuándo va a ser, ya la hay en algunos países y la persecución, ¿por qué es? Precisamente porque somos seguidoras de Cristo. Si el enemigo se va a volver en contra nuestra y está escrito, entonces aprendamos a caminar con lo que tenemos y también oremos para decirle al Señor, enséñame a ser generosa, que no sea yo avariciosa, que no todo en mi mente sea dinero, dinero, trabajo, dinero, sino que yo aprenda a deleitarme en mi trabajo, en mi familia y sobre todo, Señor, a darte ese tiempo de calidad y poderme deleitar en tu presencia. En 2 Corintios 9:6 dice que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. 2 Corintios 9:6. Entonces, no seamos escasos. Yo no hablo inglés, pero a ver si me sale el apellido. Hace muchos años, un gran empresario apellidado Letourneau, y no creo que sea inglés, suena como a francés, Letourneau, entendió este principio bíblico y el Señor le dio la sabiduría para inventar máquinas pesadas, muy grandes de construcción, como esos trascabos que vemos y cosas que usan para hacer puentes y grúas mecánicas. Este hombre fue de los iniciadores en construir estos grandes aparatos, maquinaria. También se usan para derribar árboles, para ir cortando partes en las lomas y construir carreteras. Bueno, este hombre empezó dando a Dios su diezmo de todos sus ingresos, pero mientras pasaban los años y él prosperaba más y más, él fue aumentando su porcentaje de su diezmo hasta que llegó a darle al Señor el 90% de sus ingresos para la obra, y aún así él y su familia vivían bastante bien. También hace años leí por ahí, no tengo el material a la mano, pero leí que el señor Colgate, que es el que fundó la empresa donde las pastas dentales, donde se hacen las pastas dentales, hizo lo mismo. Y él, no sé si viva o vivan nietos,
pero también gran parte de su fortuna la hizo trabajando y todo esto, pero nunca se olvidó de darle al Señor más que el 10% y tenía para dar y regalar. Y así hay muchos personajes con mucho dinero, muy acaudalados y con productos de prestigio, que el dinero no ha sido tan importante sus ganancias, sino para que la obra del Señor crezca. Y entonces decimos, bueno, entonces, si yo tengo dinero, no es para que viaje, para esto y para aquello, sí, es para tu gozo y tu deleite, pero también el Señor quiere que uses esos recursos, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, para que el reino de los cielos se siga extendiendo. Ya pronto el Señor nos indicará, hemos estado orando por nuestros ministerios para ver qué es lo que el Señor quiere que hagamos, porque yo no creo que solamente nos quiere ver sentaditas aprendiendo de Él, su maná, en un lugar como Colibrí, sino que también quiere que salgamos a hacer algunas obras sociales. Y yo les pido que estén orando para que el Señor nos muestre dónde podemos ir a sembrar. Tal vez despensas, ropita para niños, ir a buscar algunos lugares y también comprar Biblias y material para que podamos iniciar discipulados con gente que seguramente no se podrá congregar con nosotros en Colibrí porque estén retirados, pero esperemos que el Señor nos dé un lugar, no sé, espacioso, donde haya airecito, tal vez en un campito, en un lugar, abajo de un árbol, no sé, donde podamos ir a servir a ciertas personas, ¿verdad? A que se extiendan la palabra del Señor, y por supuesto que aparte de tus diezmos, esto entraría en ofrendas, el ir a ofrendar a otras personas, no de lo que te sobra, sino regalarles algo como si ese regalo fuese para el mismo Jesucristo. Nunca regales cosas que ya no sirven, ¿sí? Sino cosas que le van a ser de utilidad a otras personas. Bueno, al igual que un buen padre se deleita en proveer y dar a sus hijos, así es nuestro Padre Celestial. Y en Mateo 7:11 lo dice de esta manera: pues si ustedes que son malos saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial les dará buenas cosas a los que le pidan. Y esto es la pura verdad. Dios no nos regala sobras, no nos regala cosas parchadas. Dios nos regaló lo mejor de lo mejor. El Dios Padre nos dio a su Hijo Jesucristo, y a su vez el Señor Jesucristo pidió al Padre no dejarnos solos, y ahora está su santo y dulcísimo y preciosísimo Espíritu Santo. Él es dador alegre. Nuevamente vemos cómo el Señor nos pone en el ejemplo en todo, y el de dar, claro que también lo puso. Entonces demos a otros como para el mismo Dios. Dios no está, como ya dijimos, en contra del progreso. Él mismo puso en el hombre el deseo y la motivación de mejorar tu situación, de que alcances metas, de que
en estas metas incluyen cosas también materiales, y el Señor lo que quiere es que estemos en acción, trabajando, haciendo lo que conviene, pero que no estemos obsesionados con el amor al dinero, sino que tengamos un corazón dispuesto y listo para todo lo que el Señor nos va guiando. Pregunta: ¿cuál es el concepto que tienes de Dios y el dinero? Otra pregunta: ¿tú crees realmente que ser pobre te hace ser más espiritual? Porque muchos así creen. Bueno, la respuesta es no. La pobreza económica no tiene que ver con la pobreza espiritual. Otra pregunta: ¿cuál es la diferencia entre tener dinero y que el dinero te tenga a ti? ¿Qué es lo que te domina? Esas son preguntas válidas que yo te las dejo de tarea. Y para ser claros, pregúntate: ¿soy materialista o no? ¿El dinero me domina o no? Vamos a ver un poquito más amplio este tema. Espero que nos dé tiempo el día de hoy de ver todo el material que tenemos. Lo que les digo siempre, ¿verdad? Es que una cosa es que lo prepare y otra cosa es que lo vaya dando en vivo. Los tiempos ya no son los mismos. Vamos a ver hoy un punto. La solución para no ser materialista, porque ya vimos qué es ser materialista y hay más material que tenemos para analizar. Pero la pregunta lógica es: entonces, ¿qué hago? ¿O qué tengo que hacer? ¿O qué dice Dios que debo hacer para no llegar a ser en extremo una persona materialista? En cierta ocasión, cuando el Señor Jesús enseñaba sobre la necesidad de no afanarse ni de tener ansiedad en cuanto a la comida y a la ropa, o sea, es decir, en relación a las cosas materiales, que no estuviéramos afanosos, el Señor concluyó diciendo lo siguiente: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Aquí encontramos la clave. Busca primero el reino de Dios y poner en primer lugar las cosas espirituales. Veamos unos ejemplos de personajes en la Biblia. ¿Qué les parece al buen Abraham y su primo Lot? En el Antiguo Testamento leemos de Abraham y de su sobrino Lot. Estos dos hombres, vamos a ver el contraste entre uno y otro. Lot fue un hombre sumamente materialista y Abraham no. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Dios llamó a Abraham diciéndole que saliera de su tierra y de su parentela y que fuese al lugar que él le iba a mostrar, o sea, que saliera de ahí, que se fuera a un país lejano y desconocido, Abraham inmediatamente obedeció. En lo que no obedeció es en que el Señor le dijo que saliera de su parentela y que se fuera, que saliera de su familia. Pero él se llevó a su primo, no solamente a la esposa, se llevó al buen Lot. Él, o sea, Abraham, no fue atado a las cosas materiales en Ur de los Caldeos. Él seguramente tenía, él era de ahí, de Ur de los Caldeos.
El pueblo de Israel todavía no estaba formado. Y entonces él es el padre de los israelitas, pero salió de Ur de los caldeos. Y él no dijo, ay, me voy a llevar pues todas mis propiedades y voy a hacer la caravana hasta ir a donde tú me muestras, a esa tierra prometida. No, él salió con lo necesario. No tuvo apego a las cosas materiales, porque para él obedecer a Dios fue lo más importante en su vida. Abraham y su familia vivían en la tierra de Canaán, como ya lo sabemos, y aunque no disfrutaban de las comodidades de una ciudad, gozaban de la presencia del Señor en sus vidas. Lot, su sobrino, le acompañó en este viaje. Dios le prosperó tanto que llegaron a tener demasiados animales para la cantidad del pasto existente en ese lugar. Y empezaron a haber pleitos y divisiones entre los mismos empleados de Lot y de los de Abraham. Y entonces decidieron dividirse y era necesario que hubiera entre ellos una separación. Cuando llegó este momento de la separación, Abraham le permitió a Lot escoger primero qué tierras él quería. Le dijo, tú di qué es lo que quieres y eso va a ser tuyo. Tomas a todos tus animalitos, los pintitos y los lisitos, hicieron divisiones y todo. Y por supuesto que el abusado de Lot escogió las llanuras alrededor de Somorra, que eran lugares con muchos pastizales. Escogió lo mejor de lo que sus ojos vieron. La atracción de la ciudad de Sodoma fue otra cosa que le llamó. Esta atracción fue tan fuerte que terminó viviendo dentro de esa ciudad que era sumamente pecaminosa. ¿Y qué precio tan alto pagó? Perdió todo en un solo día, menos a 2 de sus hijas, siendo estas terriblemente influenciadas por su estilo de vida que habían aprendido al vivir ahí en Sodoma. Ahora veamos a Sara y a la esposa de Lot. Sara, como sabemos, es la esposa de Abraham y la esposa de Lot no menciona su nombre, por eso vamos a verla sin nombre. Pensemos un momento en estas dos mujeres, imagínatelo otra vez la imaginación. Abraham era un hombre rico, aún antes de salir de Ur de los Caldeos. Así podemos imaginar que Sara vivía en una casa cómoda con su familia. Y cuando Dios le habló a su marido y le dijo que dejara todo para ir a ese lugar desconocido, ella también dejó todo y siguió a su marido. No hay indicación en las escrituras de que Sara se haya rebelado o que le haya hecho la vida difícil a su esposo por la decisión de salir de Ur de los Caldeos. Ella no estaba atada a las cosas materiales. Ella siguió a Abraham en su caminar por fe. Los dos tenían sus prioridades en orden. Hacer la voluntad de Dios era lo más importante. Y aquí se desprende una pregunta. ¿Cuál es tu prioridad y si tu prioridad está en el orden adecuado? ¿Dios es el número 1 hoy en tu vida? Y si todavía no lo es, pues hoy es el día indicado para iniciar esa relación
y pedirle ayuda al Señor y decirle que lo quieres en tu vida y que lo ocupe el lugar número 1. Ahora ya vamos a ver al personaje de la esposa de Lot. No sabemos, como ya dije, su nombre, sin embargo, el Señor Jesús la menciona y Él dice: acuérdense de la mujer de Lot. ¿Por qué nos dice esto? Porque ella representa a una persona atada a las cosas, a la vida cotidiana, a lo material y, ¿por qué no?, a su vida social. Cuando ella y Lot y sus 2 hijas estaban huyendo de Sodoma, antes de que Dios la destruyera con azufre y fuego, ella volteó para mirar atrás y, como sabemos, se convirtió en una estatua de sal. Este trágico fin de su vida no sucedió solamente porque había una simple curiosidad en ella de observar cómo la ciudad era destruida por Dios, sino que esto pasó, ella volteó porque su corazón todavía estaba en Sodoma. Ella vivía para esas cosas temporales de esta vida, por lo tanto, ella era una mujer materialista. Y esa es la pregunta del día de hoy. ¿Eres tú una mujer materialista? Pues continuemos ahora y vamos a ver el materialismo y el hombre de Dios. El término materialismo ha sido definido como la práctica de tener mucha importancia y valor a las cosas materiales. Ciertamente, esta no es una definición nueva de lo que es el materialismo. El hombre ha estado inclinado a las cosas materiales desde la caída en el jardín del Edén. Sin embargo, la atracción hacia las cosas materiales ahora es mayor por la gran diversidad de cosas disponibles. Hoy ya no tienes ni siquiera que ir a una tienda, a un súper o algún lugar a comprar algo. En tu mismo teléfono lo pides por Mercado Libre y al otro día te llega el artículo y haces tus pagos también por transferencia, ¿verdad? Ahora se está facilitando esto más. ¿Por qué? Porque es el tiempo del materialismo y Dios nos está advirtiendo: cuidado. Una de las mayores amenazas para nuestro caminar con Dios es esa trampa, la del materialismo. Tenemos que trabajar para no ser atraídos por el gastar nuestro dinero en nuestros propios deseos. Muchas veces compramos cosas que no necesitamos. Muy sabido es que las mujeres de menos tenemos, creo, 40 pares de zapatos y nada más te vas gastando unos 4 o 5 y los demás ahí se van quedando. A primera vista, las advertencias de las Escrituras sobre la riqueza y sus peligros nos pueden sugerir que podríamos evitar tener lujos. Pero eso simplemente no es verdad. Dios no nos prohíbe que disfrutemos, como ya vimos, los beneficios de este mundo. Después de todo, son suyos, Él los hizo y los hizo para nuestro deleite. En realidad se supone que debemos evitar enredarnos en ello hasta el punto
en que ya no podemos cumplir nuestro propósito principal, que es glorificar al Señor. Ojo, la urgencia de nuestros estilos de vida materialistas se han convertido en una tiranía que demanda la mayor parte de nuestras energías. Repito, la urgencia en nuestro estilo de vida en la actualidad es el materialismo, ya que éste se ha convertido en un tirano, ¿sí? Que viene ocupando mucho de nos demanda mucho de nuestras energías, ¿sí? Porque todo, pues voy a completar y a plazo sin intereses y esto y lo otro, cuando no tenemos a veces necesidad de comprar eso. Otras veces sí. Vamos a ver la atracción del materialismo, porque miren que si nos atrae, si lo sabremos nosotras las mujeres. También uno que otro varón le encanta la compra, ¿verdad? Pero las mujeres como que más. De acuerdo a Juan 2:16, hay 3 tipos de tentación y vamos a ver una. Una son los deseos de la carne, la otra que son los deseos de los ojos y la tercera es la vanagloria de la vida. Estos fueron los mismos tipos de tentación que Jesús experimentó cuando él fue tentado por Satanás. Recordemos que en Hebreos 4:15b dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza humana, pero no pecó. Él no cayó en pecado. Y podemos recordar aquella historia donde en Lucas y en Mateo 4 habla de la tentación de la carne. Entonces el materialismo y el mismo Satanás que está envuelto en él, porque siempre nos quiere sacar de el juego, en el sentido de que quiere desviar que nuestra mirada no esté puesta en el Señor, nos quiere distraer. Son estos 3 puntos en los cuales nos pega el materialismo. Y veamos rápidamente cómo al mismo Señor Jesús lo tentó con esos 3 puntos. 1, los deseos de la carne. El Señor Jesús, recordemos que cuando estuvo sus 40 días ayunando, tenía mucha hambre y tenía mucha sed. Y cuando Satanás se le presenta al terminar su ayuno, ¿qué es lo que le dice? Apegado a los deseos de su carne. Si en verdad eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Porque Satanás sabía que el Señor Jesús tenía hambre y era un deseo de su carne. La carne pide comida, ¿sí? Y entonces, ¿qué le contestó el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así debemos ser nosotros. Cuando el maligno y los deseos de nuestros ojos y de nuestra carne se inclinen a algo que sí realmente necesitas, pero habrá que ver cómo lo vas a adquirir, ¿verdad? Tampoco vas a robar para comprar, para ir por comida, no vas a robar, cosas así. Otro punto donde el mismo Satanás atacó al Señor fue a través de los deseos de los ojos. Dice que Satanás le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, ¿ves todo esto? Pues todo esto te daré si postrado me adoras. Le mostró los deseos de los ojos, todas las riquezas del reino.
Y el Señor le contestó, escrito está. Lo que nosotros ya conocemos en la palabra, ¿verdad? Se los leo. Perdone. Si tú postrado me adoras, todos los reinos serán tuyos. Y el Señor le contesta, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y también lo tienta en el sentido de la vanagloria de la vida. Después lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo en Jerusalén, y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Aquí lo está atacando con la vanagloria de la vida. Hazte vano, tú eres lo máximo. Mira, si tú te avientas de aquí no te pasa nada, el Señor te va a sostener. Y entonces ahí empiezas a hacerte vanidoso y vanidoso, y el Señor Jesús lo mismo le contestó, vete de aquí, Satanás, porque no tentarás al Señor tu Dios. Así debemos conocer nosotros la palabra para que no seamos tentados y podamos ser victoriosos. En relación a los deseos de la carne, este es un deseo hacia mayor bienestar a través de las cosas más grandes de las que tú, o más cosas de lo que tú ya tienes. Si tú tienes una sala, ay, pues quiero otro, quiero más muebles, quiero otra recámara. Si tengo esta casa, no, pues quiero otra. Tengo este coche, no, pero pues ya pasaron 2 años, quiero el nuevito. Y así, quiero ropa de marca. Estos son los deseos de la carne. Todas estas cosas en sí no son malas, a menos que nos obsesionemos con ellas hasta el punto donde siempre andamos antojados por lo más grande y lo mejor, por el hecho de satisfacer nuestro ego, nuestra carne. El otro punto son los deseos de los ojos. Este es el deseo por aquellas cosas que ni te dan mejor uso ni te funcionan mejor, y que tal vez tienes otras cosas de mejor calidad. Son cosas que ni vas a usar. Se desean las primeras porque tal vez se ven mejor o porque nos pueden hacer aparentar como más sofisticadas o más riquillas. Ajá. Pero no tienen absolutamente ningún uso. No te van a servir, nada más lo compras para presumir. En otras palabras, deseamos algo simplemente para la apariencia. Me podrían poner por ahí unos deditos hacia arriba, ándele, eso que estoy viendo, si lo estamos entendiendo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver el otro punto, la vanagloria de la vida. La vida vana. Este es el esfuerzo que se hace no solamente para mantenernos, muy bien, si se está entendiendo, qué bueno. Entonces, es el esfuerzo que se hace no solamente para mantenernos al mismo nivel que el vecino, o que las amigas, o que alguien cercano a ti, sino que hay un deseo y esfuerzo por sobresalir en nuestro círculo social, teniendo las cosas superiores en casa, muebles, autos, ropa. Esa es la vanagloria, vanidad, vanidad y vanidad.
O sea que el presumir que yo tengo lo mejor, que yo destaco más que los demás, nos lleva a ser materialistas precisamente. Ahora veamos las mentiras del materialismo. ¿Cuántas veces nosotras decimos, ay, es que yo todo me lo merezco? Y la pregunta, ¿realmente nos merecemos todo? Porque la verdad es que nada nos merecemos. Decía una amiguita, en paz descanse, la verdad es que el ser humano lo único que se merece por lo malos y perversos que somos es el infierno. Es lo único que sí merecemos. Todo lo que tenemos sabemos que viene de parte de Dios, ya sea que se nos ha dado por mano de otro como una herencia, o lo que hemos obtenido a través del esfuerzo del cual Dios nos ha provisto. Decimos, yo me merezco eso. Esto es lo que proclama la mente y un corazón materialista. Si creemos que nos merecemos todo lo que obtenemos, siempre estaremos queriendo más y aún seremos tentados a usar métodos deshonestos. Seremos muy tentados a usar métodos deshonestos para obtener más cosas. ¿Qué método deshonesto para tener más podría yo hacer? ¿Qué les parece? Robar. O pedir dinero prestado y no pagar. ¿O qué les parece estafar a alguien? Con puras mentiras, ¿verdad? Les vendemos espejitos por oro. O por ejemplo, podemos vender un artículo a alguna persona que sabemos que el artículo no tiene ningún uso. Y así la lista puede ser larga, larga, larga. Otro punto que vamos a ver es porque los hijos del diablo tienen mucho, los hijos de Dios deben de tener más. ¿A poco no lo has escuchado? Hay congregaciones donde lo afirman. Ah, no, si los hijos del diablo tienen, imagínense cuánto más van a tener los hijos de Dios. Y sí, de hecho, nosotros sí tenemos más que los hijos del diablo. Pero tal vez no se puede medir en dólares o en pesos o centavos. Nosotros tenemos el don de la vida eterna, más los tesoros celestiales obtenidos a través de nuestro fiel servicio a Dios, como ya vimos que incluían las diezmos y ofrendas. Nada de lo que tiene el mundo se puede ni siquiera empezar a comparar con lo que el creyente tiene en Jesucristo. Y por si eres una persona que ve por primera vez esta plática, no me malinterpretes. La Biblia dice que los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. Por eso es que hace un momento mencioné esto, que los hijos del diablo tienen mucho. Es en ese sentido, que ni aman ni tienen temor a Dios y son muy astutos para hacer negocios. Pero dentro de esa astucia van trampas, van tranzas. Acuérdense que el que no tranza no avanza, según el mundo. Y este mundo el príncipe es Satanás, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores nuestro es el Señor Jesucristo.
Por eso quise hacer esa aclaración, no se me espanten. ¿Cuántas veces nosotros decimos, si yo tengo un poquito más, me voy a sentir más satisfecha? Este es el pensar de los millonarios y hasta de los no millonarios. Nunca es suficiente lo que tenemos. Esta probablemente es la decepción más grande del materialismo. Salomón, el hijo de David, que fue el tercer rey de Israel, fue el hombre más rico que se menciona en la Biblia. Él lo tenía todo, y todo es todo, porque dice que a sus ojos no le escatimó absolutamente nada. ¿Qué cosas no vería este hombre? Todo lo vio. Pero, ¿estaba él satisfecho? Incluso en su biografía, en la Biblia, dice que tuvo 700 mujeres reinas, o sea, 700 reinas y 300 concubinas. Tenía infinidad de propiedades, etcétera, etcétera. Y lo que él escribió en el libro de Eclesiastés dice, en conclusión, todo es vanidad. Eso está en Eclesiastés 1:2. No importa todo lo que tengamos, lo que tú tengas, siempre querrás más. Entre más tienes, mayor es el deseo de tener más. Pero también una realidad es que mientras más ganas, más gastas y volvemos a quedar igual. Queremos nosotros llenar nuestra vida con cosas materiales, incluyendo la presumidera, el ser el yo, el número uno, el todo eso, cuando nuestro corazón está hecho para ser llenado por el Señor Jesús. Y una vez lleno el corazón de Cristo, todas las cosas Él las dará por añadidura. El amor al materialismo. Cuando cedemos a la atracción y a las mentiras del materialismo, notamos que nuestro amor por las cosas, como ya vimos, es mucho mayor. Las posesiones tienen como un poder de adicción, ¿a poco no? Y luego decimos, es que yo soy compradora compulsiva. Y podemos llegar a amar las posesiones tanto como un drogadicto ama a sus drogas. Es mi casa, es mi coche, es mi sala. Es que yo tengo una sala, no, chulada de sala. No es que si tuvieras mi alberca o mi casa en Cancún, el yo me mí, llega a ser el materialismo una adicción. El drogadicto siempre quiere más droga, el alcohólico siempre quiere más alcohol, etcétera, etcétera. Mientras nuestro amor crece por las cosas materiales, se enfría nuestro amor por Dios. Se va enfriando, porque vas llenando, vas sacando a Dios y lo vas llenando de cosas, y cuando se presenta a Dios, como que le dices, ay, discúlpame, pero ya no hay lugar para ti, en mi casa ya no cabes. Y lo que el Señor hoy nos está diciendo, empieza a sacar del baúl todo aquello que está estorbando, que está sobrando. Sácalo, vacíalo, yo te ayudo y déjame entrar a mí. Primero a ayudarte, y una vez que te haya ayudado, yo te voy a dar mi manera de pensar, yo voy a cambiar tu mente. Es a lo que le llamamos metanoia. Pero esta metanoia se va a dar a través
de leer la Biblia, que es la santificación, que es la renovación de nuestra mente. Y entonces viene el cambio de mente. Y ese cambio de mente es la mente de Cristo. Él quiere que tengamos su misma manera de ser y de pensar. Entonces no cedamos a las mentiras del materialismo. La Biblia claramente nos dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Este versículo nos dice que es imposible tener un amor ferviente por Dios cuando amamos al mundo y sus riquezas. Aún va más allá, diciendo que si nosotros amamos al mundo, no amamos a Dios. Cuidado, si tú estás amando más lo material, algo está mal. No está en número uno Dios. No se puede amar a dos al mismo tiempo. O amas a Dios o amas al mundo y las riquezas. Y Dios está en el lado opuesto del mundo. Otro punto es que el amor por las cosas del mundo causa que perdamos la visión de las cosas espirituales. Repito, el amor por las cosas del mundo nos hace salirnos de la visión que Dios tiene para nosotras. Cuando nuestro enfoque está centrado en lo temporal, perdemos la visión de lo eterno. Las cosas de este mundo nos ciegan hacia las cosas de Dios. El resplandor de esas cosas bellas es tan fuerte que nos pierde, nos deslumbra. Muchos hombres de Dios han perdido su visión precisamente por el materialismo, porque brillan demasiado, le llaman mucho la atención. Y me refiero a muchos hombres de Dios, no necesariamente hablo de ministros como pastores, sacerdotes, evangelistas, maestros, no, sino a ti y a mí. Somos mujeres de Dios, ¿sí? Muchas personas se han perdido precisamente por el materialismo. En la parábola del sembrador menciona de 4 semillas, una es robada, otra crece entre espinos y se muere, otra crece y no le da, no había demasiada tierra y se muere. Pues uno de ellos nació, pero muchas veces se acercaron a Dios para que el Señor les ayudara en su economía, en su enfermedad, en su necesidad. Y una vez que el Señor les da trabajo, tienen tanto trabajo que ya no tienen tiempo para Dios y dejan de congregarse, y esa semilla lleva el peligro de secarse. Así que mucho ojo. El materialismo contradice la doctrina bíblica de sacrificar todo para seguir al Señor. Algunos son como el joven rico, ¿recuerdan esa historia? Que llega al Señor, pero él se va triste porque tenía muchas posesiones y no estaba dispuesto a dejar sus posesiones para seguir a Cristo. Decimos muchas cosas, pero no las hacemos. Muchas veces decimos: ay no, yo por dinero no dejo a Dios. Dice el Señor: cuidado, pongan mucha atención y miren que no se deslicen, porque algunas ocasiones cuando llegamos al punto de dejar todo para hacer la voluntad de Dios, ahí ya no nos está gustando mucho. Entonces sigamos con lecciones que nos va a dar el Señor en relación al materialismo. Las cosas
pueden llegar a ser nuestro Dios. Repito, las cosas o las personas pueden llegar a ser nuestro Dios con D minúscula. Nuestro verdadero Dios es aquel a quien le damos nuestros pensamientos, nuestro tiempo y esfuerzo y a quien amamos más. ¿Hacia dónde, pregunta, hacia dónde están dirigidos nuestro tiempo, o sea, tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo? ¿Están dirigidos primero hacia Dios y hacia su obra o a la acumulación y disfrute de las cosas de este mundo? Pregúntate, ¿dónde están tus prioridades? Y algo muy importante es tener muy presente que el amor a las cosas materiales puede también arruinar tu testimonio. Repito, el amor a las cosas materiales puede arruinar el testimonio de cualquier persona. También debemos estar conscientes, de que de un momento a otro las cosas materiales pueden ser quitadas de nosotras. Porque en 1 Timoteo 6:7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Solo podemos adueñarnos de las cosas en el tiempo de nuestra vida, aquí y ahora. Y el decir adueñarnos es por mencionar algo. Dice, yo soy la dueña de... Pero finalmente sabemos que todo lo que tenemos es prestado. Pero bueno, así se dice, soy la dueña de esto y como dueña yo vendo. ¿Sí? Es aplicable en ese sentido. Aún así, podríamos perder esas cosas, por ejemplo, y lo sabemos, en un incendio, en una inundación, en un terremoto, temblor, en la quiebra de algún negocio, en la enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces las personas tienen que despojarse de sus casas, coche, para pagar medicamentos o por una cirugía, etcétera, etcétera? Proverbios 23:5 dice así, ¿has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. O sea que todo lo que tenemos es efímero, es por poco tiempo. Entonces, volviendo al tema, preguntamos nuevamente que si los hombres de Dios deben vivir como indigentes y no tener algo bonito en cuanto a las posesiones materiales. No, ya vimos que no, de ninguna manera. Dar es una expresión material de nuestra obediencia espiritual. Esto es en relación al dar, ya lo vimos, en nuestra obediencia espiritual a Cristo. Reconozcamos nuevamente que Dios es el dueño de todo y Él es nuestro principal proveedor de todo lo que tenemos y que nosotros solamente somos sus mayordomos o sus administradores. Luego entonces, disfruta lo que tienes. Acepta tus posesiones materiales como si Dios te las hubiera prestado por un tiempo, pero no te envuelvas con ellas, porque algún día estas serán quitadas de ti
ya sea en vida o ya sea en la muerte. Conclusión. ¿Cuántas tragedias ocurren a raíz del amor al dinero? La mayoría de las guerras surgen por el amor al dinero. Muchos de los pleitos familiares, incluyendo los pleitos sobre herencias, suceden porque existe avaricia y el amor al dinero. Unos matan a otros por el dinero, sobre todo cuando hay grandes crisis económicas, como hoy en día, y no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Las personas se suicidan por no poder pagar sus deudas y sus vidas habían estado sostenidas por sus posesiones materiales. Así que el Señor el día de hoy nos dice a ti y a mí, amiga linda, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él se encargará de tus verdaderas necesidades. Tú puedes ser una gran vencedora en la trampa del materialismo. En un ratito les voy a enviar a nuestros grupos del devocional y de Colibrí versículos, son varios versículos sobre el materialismo, y solamente voy a leer algunos, pero se los voy a enviar. Dice en 1 Timoteo 6, del 7 al 8, dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con esto. En Eclesiastés 5:10 dice, quien ama al dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es vanidad. Mateo 6, 19 y 20. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Marcos 8:36, ya lo vimos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y se refiere a su vida eterna, ¿sí? No dejemos lo poco por lo mucho, o por lo todo, diría yo. Hebreos 13:5. Manténganse, dice el Señor, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Pidámosle al Señor que nos dé contentamiento con lo que tenemos. Lucas 12:15 dice, tengan cuidado. Advirtió a la gente el Señor Jesús, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Ya voy a terminar, chicas. Segunda los Corintios 4:18, dice así. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Y qué me dicen de este versículo en 1 Timoteo 6:9?
Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Proverbios 15:16. Más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. No recuerdo la cita que de tarea hace años nos dejaron memorizar, que dice: Señor, no me dejes ser tan rico que te abandone y me aparte de ti, ni ser tan pobre que robe y te ofenda. Ahí se los dejo de tarea. Más vale tener poco con el temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Eclesiastés 5:15. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. En ningún funeral ves la mudanza atrás del difunto, ¿verdad? Así que todo se queda. Proverbios 16:6. Más vale adquirir sabiduría de Dios, que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Y por último, Mateo 6:21, y dice así: porque donde esté tu tesoro, también allí está tu corazón. Pregúntate si tu tesoro es Cristo. Y si tu tesoro el día de hoy no es Cristo, invítalo a entrar a tu vida. Analiza todo lo que vimos en este tema, pero sobre todo analiza tu vida. ¿Qué tienes? Puedes tener muchas cosas materiales, posesiones en trabajos, ser una persona muy distinguida, o todo lo contrario, no tener muchas posesiones materiales, ser una persona apartada donde la gente casi no la ve, pero Dios sí te ve, porque no hay un solo lugar donde Él no se encuentre. Y hoy, en la condición que tú estés, que nos estás oyendo, yo te invito a que veas cómo Dios quiere transformar tu vida por completo. Quiere sacarte de ese lodo, de ese pozo de donde estás hundiéndote cada vez más y no encuentras la salida. Es verdad que religiones hay muchas, pero el único que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, fue el mismo Señor Jesucristo. Búscalo a Él. No religión, busca a Cristo. En la Biblia lo encuentras. Habla con Él, invítalo a entrar a tu vida. Pídele perdón y dile que te cambie. Dile que cambie tu vida. Ya basta de vivir de la manera tan dolorosa y mortificante que llevamos antes. Hoy somos unas nuevas criaturas las que hemos dado este paso y somos más que vencedoras en Cristo Jesús, que nos ama mucho. Chicas, quedamos despedidas. Los aplausos para el Señor. Las amo mucho y que el Señor me los guarde y me los prospere y me los bendiga grandemente como lo ha hecho hasta el día de hoy. Las amo. Bye.